Alexander Ixines Tamatiades, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Robert? Bien, bien, bien. Eres abogado. Abogado. Así ¿Tienes es. maestría? 2 maestrías, realmente. ¿Qué maestrías tienes? Maestría en Derecho Corporativo y una maestría en Derecho Económico. Y lo más importante, eres litigante. Sí, litigante dentro de O las sea, otras áreas que abordamos, pero el litigio está dentro de ellas. te la pasas en juzgados federales y estatales y Pues sí, locales. regularmente vamos. No hay semana que pase que no vayamos a visitar los juzgados. En este momento se habla en el país de un tema de que es importante, que es la reforma judicial. Bueno, la Suprema Corte dice que sí se cambie, pero que no mucho y que la propuesta mal. Andrés Manuel dice que se sortee y que pues hay el que quede y que los jovencitos y que los viejitos se vayan a la chingada, ¿no? Que porque todos son corruptos y culeros, ¿no? Y que se sortee y el que queda quedó y el que no, pues ya que por el voto se vaya, ¿no? Sin embargo, como que abogados que litigan no les han preguntado, y yo tampoco he escuchado a colegios, a asociaciones hablar mucho del tema. ¿Hacia dónde tendría que ir la reforma judicial? A ver, ¿qué tan factible es que sea por elección abierta? Desde mi perspectiva, no creo que sea la mejor opción, porque estamos hablando justamente del cuerpo jurídico, o el cuerpo que resuelve todos los conflictos que se tienen por parte del gobierno, no solo entre ellos, sino también entre particulares. Por lo tanto, no considero que sea un puesto político y por ende no tiene que estar sujeto a una elección popular, ¿no? Se pueden venir más problemas fácticos, y más justamente en nuestro país por todos los antecedentes que tenemos. ¿Qué problemas puede haber? Pues digo, de entrada, seguramente para sus campañas o para que se dé a conocer al público, los candidatos a jueces o a magistrados pues van a requerir de ciertos apoyos, recursos, y como todo se maneja hasta en la política. Y no me gustaría ver justamente escenarios donde los jueces tengan que resolver justamente problemas de sus patrocinadores y no sé en qué sentido los vayan a resolver. No creo que esté muy inclinado a la imparcialidad, por mucho que se vea. Ahora, pero hay una realidad, sí hay que reformar el Poder Judicial. Sí, posiblemente los cambios sí sean estructurales, pero no creo que tengan que ver en cuanto a su forma de elección. Yo creo que ¿En qué sentido tendrían que ir? Más meritocrático, es decir, el que demuestre tener la mejor preparación, la mejor capacidad justamente para el cargo, y también que se les hagan pruebas de confianza, como se les hacen a los policías, a los empleados de seguridad. Justamente te darían un plano de confianza sobre la persona que estaría ocupando el cargo, ¿no? Posiblemente indicadores de eficiencia, ¿no? ¿En qué sentido tienen esos indicadores? Sobre todo en cuanto a los resolutivos, ¿no? Porque vemos actualmente que hay muchos jueces que emiten las sentencias ya por emitirlas, por sacar el asunto, por el carpetazo, por quedar bien con una de las partes y demás. Digo, no hablo de todos los jueces, no conozco ninguno en lo particular que sea así, ¿no? Pero luego se dejan inclinar por otras vertientes, emiten las sentencias sin pena, y pues normalmente todas las sentencias de primera instancia acaban en apelación, es decir, en el tribunal de alzada, o tienen que acabar hasta en la instancia de amparo, bueno, instancia que es un juicio distinto, pero un juicio de amparo, justamente para resolver verdaderamente la controversia, porque el juzgado que tiene el caso y está estudiando directamente el caso, emite una sentencia muy precaria, ¿no? muy pobre en cuanto a... Entonces, ¿cómo se podría, resolución. digamos, que hacer profesional el Poder Judicial sin menoscabar su independencia? O su supuesta independencia. Posiblemente a través de indicadores puede ser un buen motor, ¿no? Bonos de calidad, bonos de eficiencia, ¿no? Yo pensaría que si un juez recibe una bonificación porque en un trimestre emitió, no sé, 20 sentencias y le impugnaron menos del 10%, yo pensaría que es un tema de eficiencia, ¿no? A ver, luego también hay muchos recursos que promueven las partes justamente por interés, no porque tengan la razón, ¿no? Entonces, justamente los indicadores lo que tienen que medir es cuántas sentencias de ellos les revocan, ¿no? Exacto. Les revoca el tribunal de alzada. Y si no... Eso no se lleva actualmente.
Seguramente, o sea, el indicador está, pero no le muestran importancia, es simplemente un número que aparece en las estadísticas, ¿no? Es un número que aparece en las gráficas y a nadie le interesa, inclusive lo hemos visto y lo vemos aquí en Puebla. A los jueces nada más lo circulan, ¿no? El que es juez del quinto civil ahora es juez del segundo de Cholula o del primero de Cholula, y el que era... O sea, los van rolando como maestros. El que era del tercero civil luego lo pasaron al séptimo mercantil, y el que era del cuarto civil lo mandaron al onceavo mercantil, así los van circulando, pero son justamente los mismos jueces, ¿no? Entonces, eso... Actualmente, ¿quién define quién es magistrado, quién de la Suprema Corte, quién del Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo se define? ¿Por política? Es prácticamente por política, son normalmente ternas de buenos currículums que se presentan. Bueno, dependiendo, magistrados, ministros y demás, pero por ministros se presentan incluso ante la Cámara de Senadores, de la terna, eligen a uno y entonces tiene que ser como todavía aprobado o visado por el presidente de la República, ¿no? Sí, Andrés Manuel impuso a Lenia Bates y le han rebotado todo, y ha dicho barbaridades. ¿Qué clases de nombramientos se han visto últimamente, no? Los escándalos de la ministro con un título falso. Yasmín Medina, la de título falso, o Norma Piña reuniéndose en lo oscurito con Alito Moreno, ¿no? No, y porque justamente entran a un entorno político, ¿no? No debemos de perder de vista que la Suprema Corte de Justicia se supone que es nuestro más alto tribunal. Se supone que las contiendas que se atraen o que son estudiadas por la Suprema Corte son las de mayor grado de importancia a nivel jurídico, no a nivel político, porque por eso decía, es el cuerpo jurídico del gobierno, no está metido en la política. La política déjensela a los legisladores y al presidente de la República, ¿no? Bueno, al ejecutivo en todo su órgano, pero siento que sí, el poder judicial debe ser independiente. Ahora, ¿qué otra propuesta? Ver currículum, ver preparación, ver, digamos, resultados. ¿Cómo dejarías la puerta lo suficientemente abierta para que buenos abogados entren y lo suficientemente cerrada para que no entre el narco, para que no entren los grandes corporativos y todo eso? Que ese es otro de los problemas. Si lo politizamos, es decir, si lo hacemos por elección popular, entonces no va a llegar el mejor. No va a llegar el mejor candidato, el mejor juez, el mejor magistrado que te pueda resolver realmente con calidad un tema jurídico, ¿no? Te va a llegar cualquier hijo de vecino que sea popular, que tenga el título de abogado, ni siquiera sabemos si ejerce o no, dependemos de los requisitos o cómo lo saquen ahora en la reforma, ¿no? Porque, desgraciadamente parece que va a ser una realidad, ¿no? Y hay que adaptarse, pero justamente sería ver esos requisitos. Y si en mí quedara esos requisitos, ¿qué incluiría? Pues una maestría, por lo menos en algún área que tenga que ver con derecho procesal, ¿no? Tienen que dominar los procesos. Los jueces se tienen que saber los procesos desde la letra capital hasta el punto final, ¿no? Tienen que dominarlo, porque ahora con la tendencia a la oralidad encontramos que muchos recursos, muchos incidentes los tienes que promover en la misma audiencia y en el momento oportuno, procesal, que es justamente en esa audiencia, y tiene que ser verbal y tienes que dominar más o menos los artículos en los que fundamentas tu incidente o tu recurso, ¿no? Y el juez en ese momento también tiene que calificar si lo admite o no. Entonces, por eso digo que un juez, un magistrado... ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? Tiene que estar envuelto en procesal. Sí le pondría un límite de edad, no porque esté en contra de los jóvenes, al contrario, me gusta impulsar el espíritu joven y siento que traen muy buenas ideas justamente para el futuro, pero sí pondría por lo menos que tuvieran 30 años los jueces y yo creo que 35 años los magistrados, ¿no? Porque obviamente también se requiere de cierta madurez y de cierta empírica para poder ocupar esos puestos y experiencia, poder resolver todo ¿no? tipo de conflictos. Exacto. O sea, pensaría que ya un abogado de 30 años y uno de 35, por lo menos 10 amparos ya conoció, por lo menos 10 apelaciones ya conoció, civiles, mercantiles, penales, ¿no? Laborales también ya tuvo que haber conocido en su práctica. Entonces,
la edad también consideraría que sería un factor, chance. La Importante preparación para... académica, ya dijiste que maestría, ¿no? Sí, una maestría Una experiencia. y con conocimiento en procesal, ¿no? Sí, sí, que tengan ya un grado de maestros, y no es por exigir un papel justamente para verificar que estén calificados, sino el estudiar una maestría, estudiar un posgrado también te da un poquito de mundo, ¿no? Te da un poquito de apertura en los campos del derecho, y en meterte al que tú escogiste a profundidad, justamente se vuelve una aventura sin fin, ¿no? ¿Qué otra cosa pedirías de requisitos? Pues prueba de confianza, como comentaba hace rato, que declaren bajo protesta de decir verdad, que no tienen vínculos. Declaraciones patrimoniales. Sí, situación patrimonial, que eso le entraría por ser servidor público a fuerza, pero sí, por supuesto, que continúe ese requisito. 3 de 3, porque para que vean que no sean empresarios también, que no se conviertan en empresarios. Sí, por supuesto, ¿no? Justamente esa affidavit que yo pondría como requisito, que es una declaratoria bajo protesta de decir verdad, pues debe de incluir que no tiene vínculos con el narcotráfico, con ninguna clase de crimen organizado, con ningún partido político, con ningún... En este momento, mi estimado Alex, ¿cómo funciona el aparato de justicia tanto federal como estatal? Bien, mal. Híjole. Digo, no dudo que tienen mucho trabajo, no dudo que cada vez los casos son relativamente más complicados, cada vez se van emitiendo más criterios y tesis y jurisprudencias que nos van medio moviendo los eslabones, y sí te van cambiando las jugadas, ¿no? Momento a momento, porque estamos pensando que pues, las tesis se van publicando en el semanario judicial, y a partir de ahí ya se van dando del conocimiento público. Entonces, un juez tiene que estar justamente actualizado, tiene que estar actualizado en todos los criterios que se van emitiendo. Incluso hay hasta una especie de... incluso ahora lo vemos, y es por una jurisprudencia que dice que todos los jueces y los magistrados están obligados a conocer todos los criterios que se están emitiendo, justamente para emitir cada vez resoluciones más armonizadas, es decir, Más parejas. más parejas. Entonces, más ¿pero cómo funciona? iguales. ¿Funciona bien, mal? ¿Sí imparten justicia o solo imparten el derecho? Imparten el derecho. O sea, no es de justicia. Es raro encontrar un juez que te imparta justicia, que sí quiera conocer la verdad. Eso es lo interesante. Se supone que los jueces deben de conocer la verdad del caso para sobre esa verdad resolverlo, ¿no? Inclusive en Estados Unidos tienen dos sistemas, uno que es el judicial, y lo platicábamos el otro día, y el otro es un sistema de equity. Tú puedes optar a irte al sistema judicial tradicional, la justicia formal, como le llaman, o te puedes ir al sistema de equity, en el que pides una sentencia más equilibrada, ¿no? Más equitativa, y es justamente donde las partes se exponen verdaderamente lo que buscan en el litigio. Oye, es que pasó esto y a mí me interesaría tal cosa. Oye, es que pasó esto, sí, pero yo pasé por tales vivencias, por tal situación, que no me dejó cumplir con tal obligación, y por eso pido nada más tal circunstancia, más tiempo, menores pagos mensuales De mi pensión. ¿no? Por decir cualquier ejemplo, ¿no? Aquí pensando en un adeudo, pero cualquier ejemplo puede resolverse por equity. Y siento que los jueces justamente tendrían que resolver los asuntos bajo el sistema de equidad. ¿Qué quiere decir? Cuidar lo que realmente quieren y ponerlo en una sentencia que sea de amigable composición. No que sea tajante conforme al derecho, porque eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Te invito, el artículo dice tal, pues yo soy literal, el artículo dice tal, y por ende no entro en interpretaciones, ¿no? Que bueno, nuestro derecho es muy positivista, está basado justamente en lo que está en ley, y bajo la inspiración kantiana, ¿no? De Immanuel Kant, de tienes que comportarte de tal manera que tu comportamiento sea una ley universal, ¿no? Y demás. ¿Qué sí se podría elegir? ¿En qué sí sería? A ver, dos preguntas. Uno, ¿cómo garantizar la participación de la gente, llamado del pueblo, o que haya una sanción, que haya una participación del pueblo para decir, mire, ese juez es liberó a narcotraficantes, liberó violadores, ese juez, ¿cómo garantizar que ese ya no litigue? Que ese ya no esté. Pues más que garantizarlo,
ahí sí tendría que intervenir justamente las contralorías de los estados, que son las que sancionan justamente las responsabilidades de servidores públicos, y todo este tipo de escenarios, casos que sí se reclamasen, justamente para que tengan esas constancias o tengan esas manchas en los expedientes, y cuando se acerquen a pedir una constancia de no inhabilitado para ejercer un cargo público, que tiene que ser requisito también para los jueces. También se tendría que publicitar las sentencias y, por ejemplo, decir un récord, ¿no? Es decir, tú, juez, llevas 10 y te han rebotado 5. Es que la reforma judicial, si lo hacemos político, vamos a tener que transparentar eso. Y siento que hay muchos casos que no tendrían que quedar al arbitrio público cuando se estén estudiando, ¿no? O cuando esté apenas emitida la sentencia. Porque luego hay situaciones delicadas, derechos sensibles, violados, que la gente obviamente no quiere que sean públicos sus datos, ¿no? Inclusive actualmente en el litigio, siempre que se inicia un litigio, pregunta el juzgado o pregunta el tribunal si quieres hacer públicos los datos de la sentencia. Y entonces en la consulta pública, que cualquiera puede consultar un expediente en las páginas del gobierno, bueno, gobierno federal, gobierno local no, sigue muy cerrado, pero gobierno federal sí. Ahí puedes encontrar la sentencia, los contenidos de los acuerdos, y cuando no se autorizan los datos, nada más los ocultan. Cuando se autorizan los datos, aparece la sentencia íntegra. Ahora, sí se podría elegir, ahora sí por votación, al fiscal. Ese sí sería un puesto bueno de elección popular, porque como en Estados Unidos, inclusive los fiscales de distrito que quieren ocupar el cargo, sí tienen que estar embarrados en la política, porque justamente van a ser los directores que van a proclamar en todos los litigios penales por los derechos de las víctimas, ¿no? Y entonces ahí sí también caemos en indicadores de eficiencia. Cuando veas un fiscal que sí ha logrado meter a los criminales a la cárcel, que sí ha logrado sentencias condenatorias en diversos litigios penales, pues vaya, encontramos que eso le puede mejorar la calificación en cuanto al rendimiento que va a tener como fiscal, ¿no? Andrés Manuel acaba de decir, el presidente dijo que su reforma judicial es igual o muy parecida a la de Biden. ¿Es cierto esto? Realmente no, venimos de sistemas judiciales distintos, ¿no? El common law, que es lo que se practica en Estados Unidos, es un derecho más flexible, más inclinado al derecho natural. No es tan rígido de lo que está puesto y te fastidiaste, ¿no? Porque la ley así lo dice, dura lex et nata lex, inclusive es la frase latina, ¿no? Los americanos funcionan más por un sistema de precedentes, ¿no? Más hacia la casuística, más a lo que se les va presentando momento a momento. Entonces, incluso hasta lo vemos en películas o series que dice el abogado, tal como en el caso de Johnson & Johnson contra un particular, se sentenció que tal situación, y entonces aquí el caso es similar y pido la misma consigna, ¿no? El sistema mexicano, a pesar de que en cuanto a los precedentes sí ya los toman en cuenta, ya son las famosas tesis y las famosas jurisprudencias, pero no es el mismo alcance, no se estudia igual. El juez sí se tiene que empapar del asunto. Ahí los jueces, en dado caso aquí, con nuestro sistema tan abierto, con nuestros antecedentes de corrupción, con tanta suciedad que hay en el ambiente, porque pues, a la fecha hasta se compran los asuntos en los juzgados, ¿no? No creo que pudiese funcionar. No es en nada igual. Ellos nos llevan ya 15, 20, 25 años de ventaja en ese tipo de condiciones. Una genuina... A ver, todos sabemos que el Poder Judicial tiene que cambiar. Todos sabemos. Es obvio, ¿no? Ahora, ¿hay la genuina intención de cambiar el Poder Judicial o hay la intención de controlar el Poder Judicial? Digo, como se han visto las inclinaciones de esta corriente política, pues no creo que... Porque Morena no le ha cambiado una sola coma a nada que mande el presidente. Una sola coma no la ha cambiado. Ni en leyes de ingresos, presupuesto, no le cambian nada. Digo, es triste ver que hay un absolutismo en México ahora, ¿no? Caímos en una especie de porfiriato, pero por lo menos Porfirio Díaz era un liberalista económico, vamos a pensarlo desde una corriente económica.
mientras que ahora nos encontramos con una corriente completamente socialista, ¿no? Inclinada más al socialismo. En esa idea del socialismo es entendible que quieran que se elijan a los jueces por elección popular, ¿no? Pero insisto, no es lo mejor para México porque no va a llegar el mejor, no, va a llegar el más popular, el más comprado, el más influyente, pero no va a llegar el mejor para resolver los casos, ¿no? Y si no se establecen requisitos de calidad para ocupar los cargos o ocupar una de las ternas, vamos a estar en problemas, ¿no? Perfecto. ¿Algo que quieres agregar? Sí, digo, prácticamente con lo que comentabas al final, no creo que sea un tema de mejorar el sistema judicial, por desgracia, porque habría mucho que hacer y podríamos mejorar el poder judicial de la Federación y de los estados de manera magnífica, con mejores capacitaciones, con alinearlos al mismo procedimiento, chance una reforma en las leyes, pero en cuanto a la estructura del proceso, hacerlos más sencillos, ¿no? Ahora hay una inclinación al juicio oral mercantil. El juicio laboral es prácticamente igualito en estructura, ¿no? El nuevo juicio laboral, que es oral prácticamente en toda su estructura, es igual en estructura. Podríamos homologar todos los juicios a ese mismo canal y prácticamente sería más fácil detectar las irregularidades que tanto particulares como personal del juzgado cometieran en el expediente, porque tendríamos como una especie nada más de manual a seguir y los jueces se tienen que abocar a ese manual, ¿no? Ya algunas situaciones que queden fuera de lagunas y demás, que tengan que resolverse por tesis, bueno, pues es entendible que nuestro derecho tenga que crecer y particularizarse así, pero esas sí son condiciones de mejora, ¿no? No lo que se pretende hacer. Lo que pretende hacerse no va más por un lado de control del Poder Judicial, porque ahora sí ya te tengo atado de manos y vas a hacer lo que yo diga como gobierno, que a una especie de purificación del sistema. Muchas gracias, ministro. No, al